Víctor Garrido, antes de estar con Páez y también con el Patito Díaz, el cupo país es algo que siempre se debate previo a los Juegos Olímpicos. Quien, diríamos, obtiene el cupo país, para algunos dice, es la lógica que tiene que representar al país. Y otros dicen que esté en mejores condiciones. También va a depender del tiempo que se tenga, si estamos muy próximos a los Juegos, o hay un tiempo, diríamos, importante que clasificó y por lo tanto debe demostrar rendimiento en ese periodo. Es una discusión que siempre se abre previo a los Juegos Olímpicos. Lo importante, Juan Antonio, es que los acuerdos estén tomados desde antes. Y como es el deporte, un deporte en el cual tú debes ser respetuoso, es importante respetar los acuerdos, el cual sea. Ya vamos a seguir la línea, por ejemplo, de quien adquiere ese cupo país, sea él quien se lo lleve, o es algo bien diferente a establecer un nuevo control para decidir quién ocupa ese cupo país. Sin embargo, ¿sabes qué, Juan Antonio? Esto surge porque hay deportes que son muy riesgosos. Por ejemplo, el ciclismo. Normalmente en el ciclismo se producen caídas, fracturas de clavícula. También está el tema de las lesiones. Imagínate lo que es hoy día el skate, que tú logres un cupo país en el skate, y es un deporte en el cual normalmente se sufren caídas. En fin, yo creo que la finalidad de esto es que el país no pierda su presentación en dichos Juegos Olímpicos, Juan Antonio. Oca, pero le preguntaba, ¿qué opinión tiene usted? No, yo voy por el lado de que aquel que gana el cupo es quien debe participar. Siempre he tenido esa postura. Yo me la juego por esa postura. El que gana el cupo país es quien debe asistir a los Juegos Olímpicos. Oca. Pato Díaz. La misma, pero con una variante, con una salvedad. Y también por ahí lo apuntaba Víctor. Cuando hay acuerdos, cuando ya hay algo que está establecido, todos los que participaron, por ejemplo, en la carrera de la competencia de Andrés y todos sabían que esto se definía, en lo que a Chile respecta, con un cupo país. Así, sabía que el que ganaba no lo tenía asegurado. Esto era parte de lo que ya estaba acordado. Es decir, obviamente eso hay que respetarlo. Ahora, dejando eso de lado, sin tomar esto en cuenta, yo también estoy con la tesis de que el que lo gane, evidentemente, sea el que represente al país, porque él fue el que ganó el cupo. Mariana. Opino de la misma manera, quien lo gane debería ser quien represente el país, ¿no? No solamente por el hecho de que logró en el momento allí pues conseguir el resultado, sino también, digamos, para resaltar y mantener el hecho de la perseverancia, pues todos los valores que el deporte conlleva. A mi juicio, pues debería ser así, pero bueno, entendemos que hay otras normas que dictan, otras reglas a seguir. Juan Carlos Páez. Me parece recordar que en el caso anterior, en Río 2016, cuando obtiene el cupo país Guillermo, en un principio se le había dicho que se iba a respetar eso porque no alcanzaba el tiempo para realizarse un selectivo nacional para quien dirimía ese cupo, y después finalmente sí lo hubo y termina yendo Ricardo Soto. En la actualidad desconozco cómo es y quizás Andrés nos va a clarificar si las reglas fueron de antes o no, pero respondiendo a la pregunta, a mí no me gusta el tema de los cupos país, entiendo el fin de que en deportes de riesgo donde se puede dar una lesión, pero para ese caso, que el cupo, es cupo país, pero que sea para quien lo consiguió, y en caso de lesión que exista la posibilidad de reemplazo en los deportes que por riesgo puede haber lesión, pero que haya un cupo país que se tenga que disputar después entre otros deportistas que a veces quizás, no digo que este sea el caso, pero en otros casos ni siquiera han participado de un proceso para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos, después dicen, yo también quiero ser parte porque estoy en el ranking o porque tengo participación internacional. Creo que a veces se puede desvirtuar un poco. ¿Y qué piensa el que saca el cupo país, Andrés? Bueno, considero personalmente que si uno obtiene el cupo olímpico, si bien por lo menos el mismo año de los Juegos, creo que debería ser para el atleta. Si bien se consigue un año antes, creo que podría ser una discusión en el sentido de que podría optarse a que sea un cupo país y que sea disputado, ya que el rendimiento entre un año y otro podría cambiar mucho. Pero ya cuando uno consigue el cupo en el mismo año, el juego cambia un poco, porque hacer las curvas de rendimiento para poder después rendir en la disputa del cupo y luego de poder rendir en los juegos o en otro torneo que ya está programado es un poco más complicado. Pero si bien, como se dijo antes, las reglas estaban acordadas desde un principio,
Personalmente me hubiese gustado de que desde un principio de que hubiese sido quien obtiene el cupo se lo queda. Si bien hay una comisión que se encarga de decidir ciertas reglas, así que bueno, hay que jugar con las reglas que hay y seguir avanzando. Perdón, ¿y las reglas que indican hoy día con el cupo país en tu federación, Andrés? Las reglas están indican que el cupo se disputa. Ok, ¿hay ponderación, por ejemplo? ¿Quien ha obtenido el cupo país tiene alguna ponderación en relación a quienes, más aún cuando es el mismo año de los Juegos Olímpicos como se obtiene ahora? ¿O todos corren en las mismas condiciones? Bueno, lamentablemente como le pasó a Guille, todos estamos corriendo en la misma condición. Hay unas cosas que igual tengo que leer detenidamente nuevamente, ya que las reglas son bastante extensas, pero yo tengo claro que tengo que seguir trabajando y seguir subiendo el nivel para yo quedarme igual de todas maneras con la plaza y dar lo mejor posible en los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo es el selectivo? Solo puedo decir que tengo que seguir trabajando. Sí, ¿y el selectivo cuándo es? El selectivo, bueno, como dije anteriormente, está siendo planificado nuevamente, ya que por tema del COVID, una competencia internacional se movió de calendario y probablemente se tenga que mover de calendario la competencia que estaba programada para ser selectivo acá. Bueno, primero Andrés, felicitarte a nivel país por este cupo país. Además un joven que ha crecido, que ha ido madurando con el paso del tiempo. Insisto, lo conocí con un ímpetu increíble, además siempre mirando para arriba, y uno lo ve ahora con madurez, esa que traspasa no solo los años, sino también la competencia, porque este deporte tiene una particularidad. El nivel de concentración es fundamental, de no irse de foco, como diría en el tiro con arco. Si usted se va de foco, no tiene ninguna posibilidad. Y la verdad que nos alegra porque siento que hay una combinación, este equilibrio lo provoca muchas horas de entrenamiento, de preparación, de concentración, trabajo con equipo multidisciplinario, pero por sobre todo también porque hay un talento natural que usted tiene, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre están muy pendientes, siempre han estado ahí, sobre todo con mi familia. Los resultados, el rendimiento, y se agradece muchísimo este espacio, de que la gente también conozca un poco más un deporte un poco distinto, si bien un deporte no tan normal, no tan conocido. Así que muy contento de estar acá y poder ser parte de este programa. ¿Cuántos van al selectivo? ¿Sabes más o menos? Si no me equivoco, máximo deberían, si no me equivoco, hay 2 cortes. Uno que entra los primeros 6 y después el siguiente los primeros 3. Pero esto era la expectativa aún. A ver qué pasa. A ver cómo viene la mano. Un abrazo, Andrés, que esté muy bien y que le vaya estupendo. Muy gentil. Muchísimas gracias, igual. Saludos a la familia, al papá, al hermano, a todos. En su nombre, gracias, cuídense. Chao, chao. Ahí estaba Andrés Aguilar, que obtiene el cupo país para Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Efectivamente, hay varias condiciones para el tema del cupo país. No solo pasa con algunos deportes que son extremos y que efectivamente, como el ciclismo de ruta, que puede provocar alguna lesión y que no se recupera, pero pasa también en otros deportes. El cupo país busca también llevar, diríamos, al deportista que esté mejor preparado. Además, tiene 2 componentes. Uno, que el tema lesión que explicaba Víctor y Juan Carlos Páez, y por otro, que efectivamente cuando el cupo país obtiene, por ejemplo, 2 años antes de mantener ese nivel de rendimiento y de expectativa para el deportista, y por lo mismo se provoca este tema de hacerlo competir, estar siempre pendiente en su preparación. Son variables que, insisto, no es que uno las pongo en la mesa porque así es el criterio. Que uno comparte o no comparta es otra historia, y lo más importante es cómo lo recibe o lo percibe el deportista. La sensación que deja Andrés Aguilar, que efectivamente hoy día tiene que disputar en el año que se hacen los Juegos, porque correctamente, como decía, si clasifica un año antes de los Juegos Olímpicos, uno acepta, no tiene problema, pero hoy día es como más caprichoso, porque hay visto que
Garrido me puede aportar una información interesante, usted que es entrenador además, alcanzar curvas de rendimiento, el pic de esa curva de rendimiento, por ejemplo, clasificando a Monterrey, después yendo al selectivo y preparar otra curva de rendimiento para alcanzar un pic a los Juegos Olímpicos, no es tan simple, tiene su complejidad. En tiempos de pandemia, recuerda tú que lo que está haciendo la mayoría de los deportistas es emigrar de este lado del continente y quedarse encerrado en Europa. Por lo tanto, hay otras variables también a considerar dentro de esa planificación deportiva que tú señalas. Los picos de rendimiento, los picos de rendimiento no son al azar, son planificados. Las cargas de trabajo son planificadas para apuntar a objetivos fundamentales, donde los deportistas se juegan, literalmente, se juegan la vida. Por eso me parece a mí que debiese mantenerse, en este caso, en el año 2021, aquellos deportistas que consiguen el cupo olímpico, debiese mantenerse también en los mismos Juegos Olímpicos. Pero es una apreciación personal, Juan Antonio. Me parece, Patito Díaz, ¿algo más antes de la pausa? Sí, no, usted que levantó la manito ahí. Agregar, Juan Antonio, a propósito de lo que decía Andrés recién, que hay algo que a uno le choca realmente, a esto de que todos entren en las mismas condiciones. Porque claro, el que logra el cupo y permite que el resto tenga una oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos y que parta de cero, a que parta del mismo nivel que todo el resto, la verdad que choca un poco. Aquí, sobre todo tomando en cuenta que es el mismo año, debiera considerarse también, no entregarle, si es cupo país, perfecto, cupo país, se disputa el cupo país, pero que todos partan iguales, todos partan de cero, todos tengan que hacer el mismo esfuerzo, porque Andrés, el que haya ganado el cupo país, puede tener una mala tarde, una mala jornada, puede estar enfermo, qué sé yo, cualquier situación que puede frenar su actuación, que puede frenar su rendimiento ideal. Entonces, debería haber una suerte de bonificación, por llamarlo de alguna manera, para quien consiguió el cupo, para quien le dio la oportunidad a todo el resto, para que estuvieran disputándose el cupo, tener ese reconocimiento a través de una suerte de bonificación y que no partieran todos desde el piso, desde el primer piso, sino que hubiera, por lo menos que Andrés en este caso parta el primer piso o el segundo hacia adelante y tuviera una ventaja. Va a decir que no entra a competir en el primer corte, sino que efectivamente entre a disputar los tres que, diríamos, tienen en disputa ese cupo país. Me parecería que efectivamente en tema deportivo, justicia deportiva, suena mucho mejor. El tema si las bases, como bien decía Víctor Garrido, o alguien, están establecidas, y el propio Andrés, diríamos, Aguilar lo dice, si están establecidas, uno tiene que acatar, porque están escritas. No es un tema que hoy día usted lo quiera cambiar, pero con las condiciones que tiene hoy día el país, con el COVID, con la pandemia, etcétera, una serie de variables, y alcanzar rendimientos altos en poco tiempo es bastante complejo. Pausa breve, y ya volvemos en la parte final con nuestros comentaristas estelares.